Muy buenas tardes, vecinos y vecinas, público en general. Me presento, mi nombre es Felipe Montesinos, soy vecino de la comuna de Colina y también estudiante de licenciatura en Historia de la Universidad Alberto Hurtado. En primer lugar, quisiera agradecer a Claudia por la invitación a realizar esta presentación sobre la historia de Colina y poder compartir con ustedes información y estudios que he realizado sobre la historia y el pasado de nuestra tierra. Quisiera también disculpar por no poder participar de manera sincrónica en este conversatorio y de todas maneras pude realizar un video y una presentación que voy a compartir en breves minutos con ustedes sobre la historia de Colina, particularmente lo que tiene que ver el periodo indígena, parte del periodo de la conquista y la colonia. Vamos a compartir pantalla en este momento para poder comenzar con nuestra presentación. Bueno, en esta oportunidad nosotros vamos a compartir información, documentos, imágenes que dan cuenta del pasado indígena, prehispánico, y el periodo de la conquista y el periodo colonial, o sea, antes de la fundación de Colina propiamente tal, en el año 1891, en el periodo republicano. ¿Ya? He de mencionar que en este espacio que conocemos como Colina, habitaron tres grandes poblaciones indígenas, que son parte de la cultura mapuche, Aconcagua y Incaica. Posteriormente, luego de la conquista, este espacio va a ser administrado y controlado por distintos encomenderos y estancieros. Es de nombrar que este territorio fue parte de las posesiones de Pedro de Valdivia. Ya para 1579-1580 se van a conformar dos reducciones indígenas, porque los indígenas que habitan en todo este gran valle eh, fueron forzosamente desplazados a pueblos de indios que eran reductos, en los cuales se obligaba a vivir a los indígenas, y posteriormente fueron nuevamente desplazados a las haciendas administradas por estos encomenderos y también por órdenes religiosas como la jesuita. Bueno, en este territorio que conocemos como la Colina fue muy fuerte la influencia de los incas. Es de nombrar que aquí, en lo que es Colina, atravesaba uno de los brazos del camino del Inca o el Capacñán, que era un gran circuito de vías y caminos que conectaban a todo el imperio del Tahuantinsuyo, desde el Cusco a todos los territorios que controlaba el Tahuantinsuyo, este gran imperio de los Andes central. Y este camino del Inca tenía varios brazos, y aquí en Colina tenía dos principalmente, uno que iba por los ingleses, por lo que soy actualmente los ingleses, y todavía es posible evidenciar. Invito a la gente a ver videos en YouTube de personas que muestran cómo quedan vestigios del Capacñán en lo que es hoy día los ingleses, eh, y también lo que es la carretera Los Libertadores, también Avenida San Martín y posteriormente Avenida Independencia, era todo el antiguo camino del Inca, que posteriormente fue utilizado durante todo el periodo colonial como una gran avenida que conectaba Santiago con Perú, y posteriormente fue utilizado por el Ejército Libertador de los Andes luego de la batalla de Chacabuco para poder entrar a partir de esta avenida, este gran camino, triunfantes hacia Santiago. No por nada el territorio, esa vía se llama actualmente Avenida San Martín, Carretera Los Libertadores, y también más adelante Avenida Independencia. Toda esa connotación republicana tan importante que para dar cuenta de simbolismos fundacionales de nuestra independencia. Como habíamos mencionado, este territorio fue fuertemente influenciado por los incas, lo que da cuenta y es expresado en estos sitios arqueológicos que se mantienen hasta hoy en día en lo que es Colina, especialmente estos cuatro que esta investigación de Sotomayor, Stever y Juan Cerda, en este documento que se llama Mapocho Incaico Norte, que es muy importante porque esta investigación que realizan estos autores pretendía dar cuenta de que en este territorio
habitaba mucha población indígena, no era un territorio desértico, mejor dicho, y donde está hoy día Santiago, habían construcciones indígenas, no fue fundado desde la nada, no fue hecho desde la nada lo que es Santiago, había espacios para la agricultura, la ganadería, habían construcciones religiosas muy importantes de la cultura mapuche, de la cultura inca, aconcagua. Tenemos tres o cuatro grandes vestigios y sitios arqueológicos pertenecientes a la cultura del Tahuantinsuyo o Inca. Por ejemplo, en el Colegio San Anselmo, en Chicureo, hay un sitio arqueológico perteneciente a la cultura Inca, en Piedra Roja, ¿ya? Y en otros sectores. Vamos viendo. La influencia indígena dentro de lo que es el territorio de Colina es muy, muy, muy fuerte. Como da cuenta es la toponimia, que fue herencia de nombres y palabras indígenas. Aquí tenemos muchas palabras que derivan del quechua y derivan del mapudungún, que todavía se encuentran presentes en el territorio de Colina. Por ejemplo, el Cerro Huaca, Cerro Comaico, Liray, Chucamo, Chicureo, Quilapilún, y el mismo nombre de colina no deriva de esta elevación de tierra, que uno podría pensar que como un cerro, hay harto cerro, hay harta colina y por eso le pusieron colina, colina. No, en realidad colina deriva de nombres indígenas, de palabras indígenas. No está muy bien claro si es que deriva de una palabra quechua, mapudungún, de un antiguo lonco. Todavía hay una falta de investigación para dar cuenta bien de cuál es el origen de la palabra colina, que no tiene que ver con la geografía, tiene que ver con una palabra indígena propiamente tal. Aquí, más que nada, expresar lo que ya habíamos manifestado, que después, más posteriormente, va a adelantar, va a expresar Bastián. Muchos sectores geográficos de lo que es colina derivan de palabras indígenas, de palabras incaicas del quechua y del mapudungún. Por ejemplo, Quilapelún significa tres orejas. Bueno, ahí hay un error de tipeo. Chacabuco, no se sabe si bien viene del quechua o viene del mapudungún. Si deriva del mapudungún, tendría que significar aguas del Chacay, pues en ese territorio de Chacabuco hay un arbusto que se daba en abundancia tiempo atrás, que es el Chacay, ¿ya? Y por eso probablemente ese territorio se conozca como Chacabuco, agua del Chacay, porque ahí pasa un estero también pasaba. También puede venir del quechua, que significa chaca. Lo mismo chicureo, también palabra que deriva de una palabra indígena, que hace relación a un pajarito que se llama el tordo, o curey del mapudungún, que es el mirlo, un pajarito negro que habita en la zona. El Cerro Huaca, Dios de la Casa, el mismo nombre colina, que puede derivar del mapungún, que da cuenta de que tiene que ver con rojo, rojizo, o de un antiguo lonco mapuche, eh, colina mono o quelumomón, eh, que significa como pie rojo, algo así. Todavía no está muy bien investigada esa información. Nosotros compartimos un video en la página Opina Colina en el que se profundiza un poco más esta información, en una página de Facebook. Bueno, como habíamos mencionado, este territorio, por su riqueza en recursos humanos, en recursos de animales, en recursos de agricultura, fue muy bien vista esta zona por los conquistadores, y no por nada el principal conquistador de este grupo, de estas huestes que llegaron a Chile, entre 1536 y después 1541 con Pedro Valdivia. El conquistador principal fue Pedro Valdivia, fundador de Santiago,
Y estas fueron las tierras, lo que es Quilicura, Huachuraba, Tiltil, Colina, Batuco, Lampa, fueron las tierras, las propiedades de Pedro Valdivia hasta su muerte en 1552. Posteriormente esta zona es dividida por otros estancieros y repartida a otros estancieros que acompañaron a Pedro Valdivia en este primer oleaje de huestes que llegaron a lo que es hoy día Santiago o el Valle del Mapocho en 1540-41. Posterior a su muerte, la muerte de Pedro Valdivia, este territorio va a ser dividido en distintos propietarios, distintos estancieros, ¿ya? Podemos nombrar a Francisco Martínez de Vergara, que administró y controló la parte de Colina y la cuesta de Chacabuco, Antonio Núñez de Silva, que administró, controló la cuesta de Chacabuco, parte de ella, Juan Morales de Negrete, Quilapilún y Chacabuco, Alonso de Rivero Figueroa, Liray y Gaspar de la Barrera, Chigureo. Importante nombrar estos personajes, pues van a ser propietarios que van a heredar a sus hijos y se descendiente toda esta tierra que hasta mediados del siglo XX va a ser controlada por grandes propietarios, lo que en territorios que se conocen como latifundios, que fueron después divididos y disueltos luego de la reforma agraria en 1962, 64 en adelante. Esta población indígena que vivía en la zona, que habitaba en la zona, como habíamos mencionado al principio de nuestra presentación, fue desplazada a lo que se conocía como pueblos de indios, ¿ya? Estos pueblos de indios eran reducciones en las cuales se les obligaba a vivir ahí a los indígenas y le permitía a los conquistadores y a las órdenes religiosas poder efectuar una de las grandes misiones que tenían para efectuar la conquista, que era evangelizar a esta población indígena. También los encomenderos, y la orden religiosa utilizaban a esta población indígena que estaba en estos pueblos de indios para poder distribuirlo en las distintas estancias o haciendas y obligarlo a trabajar en lo que quisiera el estanciero, el encomendero. Podría ser en las minas que había en Tintil, las minas de oro que había en Tintil, en las minas de plata que habían en la zona, en la cordillera, o también en la agricultura o ganadería. Esto ya para 1580 van a haber dos pueblos de indios principalmente, que es el pueblo de indios de Colina y Chigureo. Aquí podemos ver dibujos que hizo Felipe Guamán Poma de Ayala, un cronista incaico, sobre encomenderos y el trabajo indígena. ¿Y qué pasó con estos pueblos de indios? Ya que legalmente tenían que haber pueblos de indios, fueron nuevamente forzosamente obligados estos indígenas ya no a vivir en estos pueblos de indios, sino a habitar forzosamente en los territorios controlados por estos encomenderos. ¿Qué dice Fernando Silva de Vargas, un religioso, en 1600, en los 1600? Dice, en esta jurisdicción hay muchas estancias, ya como lo que pasó en Colina, pobladas con indios. Y en dichos pueblos, los pueblos de indios, no hay indios, porque los tienen los encomenderos en sus estancias, algo que era ilegal, porque la normativa era de que estos indígenas habitaran en sus pueblos de indios para poder quizás de vez en cuando utilizarlos para el trabajo, pero principalmente para poder evangelizarlos con mayor control. Pero forzosamente fueron obligados a vivir en esta estancia de los encomenderos y las órdenes religiosas, principalmente la jesuita. Bueno, aquí a la izquierda sale el trabajo de evangelización que se hizo, y al otro lado como también existió mucho abuso con respecto a la población indígena de parte de los mismos conquistadores. Es importante mencionar que herencia de este periodo colonial que tenemos hasta el día de hoy presente en Colina es la segunda iglesia más antigua de Chile, que está en nuestra comuna, que es la iglesia vieja, que actualmente es un centro cultural. Esta fue una donación hecha por uno de estos encomenderos, don Gaspar de la Barrera,
que permitió la construcción de la iglesia de la Purísima Concepción, que se llama así, puesto que fue fundada el 8 de diciembre de 1579, el Día de la Virgen. Esta iglesia ha permanecido en el tiempo, vivió en el periodo republicano, en el periodo de la independencia, y estuvo en pie y vigente durante gran parte del siglo XX, hasta que ya el paso del tiempo, el deterioro, después posteriores eventos sísmicos, especialmente el terremoto de los 85, si no me equivoco, eh, destruyó gran parte del edificio, y se hicieron una serie de investigaciones y descubrieron que en lo que es la iglesia habían vestigios, restos óseos, pues que era una tradición de los mismos españoles el colocar los cuerpos de sus familiares en lugares religiosos, como la Catedral de Santiago, donde se encontró el cuerpo de Diego Portales, por ejemplo. Aquí hay mapas que expresan la existencia de esta iglesia desde ya del periodo colonial. Por ejemplo, aquí, este mapa de 1611 ya habla de que existía una iglesia aquí, muy importante. Eh, Aquí está el río Colina también dibujado. Esta es una imagen de la iglesia vieja, que como le dice la mayoría de la población de Colina, popularmente a esta iglesia, que es hoy día un centro cultural, a mediados del siglo XX. Y aquí imágenes post terremoto en 1985 y cómo se encuentra para el año 2020, convertida ya como un centro cultural. En estas tierras de Colina se llevó a cabo uno de los eventos más significativos para la historia de Chile, el que da por sentada y asegurada la independencia de Chile, que es la batalla de Chacabuco, que junto a la batalla de Maipú son las más importantes eventos del proceso de independencia. Como habíamos mencionado al principio, recordar que en este territorio pasó San Martín, pasó O'Higgins, luego de la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817. En Colina, un poquito antes de la cuesta de Chacabuco, o dentro de la cuesta de Chacabuco, después de un peaje, hay un hito, hay un monumento al triunfo de la batalla de Chacabuco, que fue pedido por el mismo Bernardo O'Higgins para que fuera edificado en honor a las personas que lucharon en esa importante batalla que aseguró la independencia de Chile junto a la batalla de Maipú, y fue un hito considerable dentro de las campañas independentistas en Sudamérica. Y imágenes de la batalla de Chacabuco. Aquí el monumento a la victoria de Chacabuco, ya edificado, construido en 1971, y cómo esa misma imagen, ese mismo símbolo, fue adoptado para dar imagen, la estética del metro de la línea 3 en Los Libertadores. Ya a mediados del siglo XIX, y ya vamos a cerrar con esto en nuestra presentación, agradeciendo la atención de todo el público, tenemos imágenes que dan cuenta de cómo era Colina a mediados del siglo XIX y que representan lo que habíamos mencionado hace breves minutos, de que gran parte de la historia de Colina está relacionado a la agricultura y la ganadería, hasta mediados del siglo XX con la reforma agraria, que ya esta imagen de una colina agrícola, campesina, con grandes hacendados, grandes latifundios, se va a empezar a quebrar con la reforma agraria y va a derivar en otros procesos históricos que van a modernizar y transformar muy aceleradamente Colina hasta el día de hoy. Una de las imágenes más que hemos descubierto en nuestras investigaciones sobre Colina y la historia de Colina es de un marinero inglés que a mediados del siglo XIX visitó Chile mientras su barco se encontraba en Valparaíso.
pudo viajar hacia el Valle Central y dibujarle a su señor y relatar cómo era el paisaje en este Valle Central. Este es un dibujo que hizo sobre la cuesta de Chacabuco y le escribe a su señora el 14 de enero de 1851. A la mañana siguiente cruzamos la cuesta de Chacabuco, muy magnífica, y en vez de ir directamente a San Felipe, que es el curso normal de los turistas, doblamos a la derecha y nos fuimos a los Andes, el pueblo más bonito que vimos con la mejor vista de los Andes. Vamos a ver la siguiente imagen, que es la que me gusta más. Esta, que es sobre Colina. Así era Colina a mediados del 19, según la representación que hace Sir Edward Jennis. Aquí se ve la iglesia vieja, cómo podría haber sido Colina a mediados del siglo IX, una fuerte carga campesina, agrícola, al lado de la misma iglesia hay como una chacra, hay una vaquita al lado con su carreta, y dice, dejando Santiago el lunes 13, esta es una carta de 1851, nos detuvimos en un pueblo muy bonito llamado Colina, cerca del cual son las aguas termales, y dormimos en Chacabuco, a 15 millas más adelante. Eso, queridos vecinos, agradecer la oportunidad de poder transmitir con ustedes esta serie de estudios e investigaciones muy panorámicamente sobre el pasado de nuestra tierra de Colina. Pudimos ver al principio lo que era la influencia indígena en la zona, que más adelante va a profundizar Bastián, y cómo fue transformándose el territorio a partir de la intervención española. Y nombramos algunos hitos importantes como la batalla de Chacabuco que aconteció en lo que hoy en día conocemos como Colina. Muchas gracias, espero estén muy bien y poder ser partícipe de más invitaciones más adelante. Pueden visitar redes sociales como la página Opina Colina, donde nosotros, que está en Facebook e Instagram, donde nosotros estamos subiendo distinta información sobre la historia de Colina. Muchas gracias y que tengan excelente día y buen provecho para todos. Muchas gracias.